no le ha visto ni le ha conocido. Hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo. Todo aquel todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, el que ama, que están como que omitida. O sea, la gente las ignoramos, las pasamos por alto, pero son serias, son reales y son eficaces. La hemos leído, amén. Son verdaderas. Fue diferente porque Saúl premeditó a su hermano, no demonios, amén, para colocar diferentes patrones espirituales, amén. Que son patrones espirituales, comportamientos, formas de ser. Significa que el enemigo usa algo que es natural en el hombre, la genética. Satanás la usa para atacar las generaciones. Él sabe de dónde venimos cada uno de nosotros. Él conoce nuestra familia, de dónde cuántas generaciones han pasado hasta que nosotros estemos aquí. Nosotros no las conocemos. Seguramente usted conoce hasta su tatarabuelo, pero de ahí para atrás, ¿quién era el que era abuelo de su tatarabuelo y el abuelo del otro? ¿Quiénes eran? Amén. Y en todas esas generaciones, aparte de venir descendencia, también venía un enlace espiritual. O sea, son espíritus asignados a generaciones. Son espíritus asignados a generaciones. Bíblicamente está demostrado que los demonios habitan los cuerpos. Bíblicamente, el endemoniado gadareno tenía más de 2000 demonios dentro del cuerpo. Bíblicamente, los demonios reclaman el cuerpo como casa de ellos, aunque no es casa de ellos. ¿Me está escuchando? Significa que cuando la Biblia habla de las generaciones, la Biblia está hablando de lo mismo que es simiente. Entonces, mire lo que aquí está hablando en primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 8. Todo aquel que es nacido de Dios, hay un antes y hay un después. Porque antes, cuando no éramos cristianos, cuando no conocíamos a Dios, para nosotros el pecado era una práctica natural, era una práctica común. Mentir era normal, pegarle a alguien era normal, aborrecer a alguien era normal, hablar mal de alguien era normal, porque no éramos cristianos. Pero eso no indicaba que Dios no tenía planes con nosotros. ¿Por qué le digo un antes y un después? Porque entonces Dios dice, está bien, todos somos pecadores, pero va a haber un demarcar, va a haber un antes y un después. Y es cuando el hombre nazca en mí, aleluya, diga, cuando el hombre nazca en Dios. Lo que no es normal es que digamos que hemos nacido de nuevo, pero todavía estemos haciendo lo que hacíamos antes. Eso es lo que a veces la gente no cuela y lo que la gente pasa por alto, que la gente pretende nacer de nuevo en Dios, pero todavía quiere practicando lo mismo. Pretendemos querer nacer en Dios, pero todavía seguimos practicando. Eso es, aquí la Biblia me habla, y aquí es donde vamos a ver, porque dice todo el que es nacido de Dios, amén. O sea, significa que el que nace en Dios no practica el pecado. Wow. Ay, pastor, no, es que la Biblia lo dice. No te está diciendo que no pecas, no lo practicas. Amén. Entonces, lo tremendo es que la gente pretende decir que nació en Dios, pero todavía a veces hacemos lo que Dios no quiere que hagamos. Todavía practicamos con naturalidad. Mire, preocupémonos cuando el pecado para nosotros se vuelva algo natural. Cuando mentir es algo natural, preocupémonos.
No, yo no lo digo yo, lo dice la Biblia. Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado. Que fallemos, que cometamos pecado por fallar, no por premeditarlo. Pero usted se imagina premeditar cosas, maquinar cosas y vivir como si nada. Y ese fue el gran problema de Jesús con los fariseos. Cuando nosotros leemos en Mateo 12:35, nos vamos a dar cuenta que Mateo 12:35, Jesús tenía un gran problema con esta gente. Dice que Jesús le estaba hablando a estas personas y las sanaba. Amén. Y de repente estos hombres se le da Mateo 12, versículo 38. Entonces algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondiendo le dijo: la generación mala. Oye, pero ¿por qué Jesús le habla a esa gente así? Si ellos se reunían en la sinagoga, ellos se vestían largos de túnica. ¿Por qué Jesús le habla de generación? Generación es lo mismo que simiente, es lo mismo. Amén. Generación viene de la palabra griega gene, que significa generación, descendencia. De ahí viene Génesis, de comienzo. O sea, cuando se habla de una generación, se habla del comienzo, de dónde venimos. ¿De dónde venimos nosotros? ¿Me está escuchando? También cuando se habla de simiente, también es lo mismo, es la semilla. La palabra simiente en griego es la palabra semen. ¿Me está escuchando? Porque un semen es una semilla de hombre. ¿Me está escuchando? Pero cuando un hombre nace en su genética, no solamente viene la parte hereditaria física, sino que desde el punto de vista físico hay un espíritu que viene corriendo los patrones familiares y que sabe de dónde viene la persona. Por eso es que hay un antes y un después. Cuando llegamos a Dios, hay cosas que se tienen que romper. Es verdad. Antes, ese espíritu que habían asignado a los patrones genéticos, que estaba asignado por el enemigo, ataca lo que esa familia es una familia que todos son alcohólicos. Y venía el tatarabuelo y era alcohólico. Y de repente otra generación y eran alcohólicos. Ahí todos son drogadictos. Y eran pocos los que se salvaban. La mayoría caían en lo mismo. Pero de repente uno llegó a nacer en Dios. Conoció a Dios. Ahí se comienza algo nuevo. ¿Me está escuchando? Ahí hay un rompimiento de cadenas. Pero eso no indica que el espíritu que asignaron a esa generación no te quiera visitar. Es muy diferente que te quiera visitar a que tú le des cabida. Por eso es que todos tenemos lucha. Nadie puede decir que no tiene lucha. Nadie puede tratar de ocultar la realidad de que nos vienen luchas, porque la Biblia dice que el Espíritu dice: voy a volver a mi casa. Wow, mire, él cree que es casa de él. ¿De dónde salí? Significa bíblicamente, aunque cuando ya nacimos de Dios, él viene y dice: voy a tocar esta casa para ver si es que este todavía sigue practicando el pecado o ha nacido de Dios. Y por eso dice: en esto conocerán quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo. Y coloca de ejemplo a Caín y Abel. Y dice que las obras de Caín, aunque él las hiciera, eran malas. Wow. Aquí hay algo tremendo. Diga: toda obra que hagamos para Dios debe salir, escúcheme, toda obra que hagamos para Dios debe salir desde el alma, del corazón. Porque todo lo que sale bajo presión no es bendición ni es honra para Dios. Si tú vas con presión, porque te presionaron, porque te dijeron que tenía que dar, pero en tu corazón no está, esa obra no es buena. Si tú le sirves a Dios, no porque tú quieres, sino porque te dijeron y te aunque tú lo hagas bonito. Ese era el problema de Caín. Caín daba, pero su obra era mala. Por eso yo le dice: si bien hiciere, Caín, no vas a ser exaltado. O sea, Dios le está diciendo: haga lo que haga, Caín, tú tienes el corazón tan dañado que tú me das esto, pero a mí no me gusta. No lo digo yo, lo dice la Biblia. No como Caín, que era del maligno. O sea, que cuando Adán y Eva pecaron, su
sobre la simiente de Caín, se asignó un espíritu que podríamos llamarle hipocresía, mentira, homicidio. Sí, el hombre era homicida. Fue capaz de matar a su propio hermano. Wow. Usted no ve que hay gente que es capaz de hacer cualquier cosa y tú dices, ¿cómo lo hizo? Aleluya. ¿Cómo lo hizo? Bueno, y vamos a dejarlo un rato. A los que no conoce a Cristo, porque es probable que fuera de Cristo hay muchos que le va a venir el después. Es cuando nazcan de Dios. Lo que a mí me sorprende es que pueda pasar ya estando en Dios. No que el hombre no pueda fallar, no, porque todos fallamos, sino cuando el hombre, su obra, trata de justificarla y no reconocer. Eso es muy diferente, porque el problema de Saúl era que Dios le hablaba o el profeta le hablaba y el hombre no reconocía. Cuando falló, dijo: lo que pasa es que el pueblo se me desertaba. Locamente has hecho locamente, me está escuchando. Y todo era justificándose. Le dijo al profeta: háblale a los ancianos por mí. Él parece que quería más el prestigio que la integridad con Dios. Parece que amaba más el prestigio que la integridad con Dios. Y él quería era que lo honrara delante de los ancianos. Y él amaba era la corona. Y él amaba era el podio. Pero no amaba al Dios que lo había llamado. ¿Me está escuchando? Y cuando amamos a Dios, tenemos miedo de pecar. Cuando amamos a Dios, tenemos miedo de matar a nuestro prójimo. ¿Me está escuchando? Cuando amamos a Dios, tratamos de hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. No seremos perfectos, pero trataremos de hacerla cada día como Él quiere. La pregunta es: ¿por qué Jesús le llamó en Mateo 12:38 a esta generación mala y adúltera? Oye, ellos vienen a hablar contigo y tú de una le dices genética. Cuando Jesús estaba diciendo generación, estaba diciendo: los conozco, sé de dónde vienen, sé lo que está asignado sobre ustedes. Jesús conocía el mundo espiritual. Sé que sobre ustedes hay asignado espíritus que no son buenos, por eso su lengua habla cosas malas. Aleluya. Esto eran gente que andaban metidos en la sinagoga. Esto no eran gente que estaban fuera de Dios. Eran gente que leían la palabra. Pero el problema era que su genética espiritual estaba ligada. Por eso sus obras eran malas. Por eso le dice: esta generación mala, adúltera, demanda señal. Pero la señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del can pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se van a levantar. ¿Sabes por qué? Dios está mire la comparación que coloca Cristo aquí. La gente de Nínive aparentemente era mala, porque los de Nínive mataban a todos los profetas, destruían a todos los profetas. Y Jonás por eso no quería ir a profetizar. Pero escúcheme, la gente de Nínive tuvo la capacidad de arrepentirse de su pecado. Aleluya. Y él le está diciendo: ustedes que deberían conocerlo, ustedes no son capaces de arrepentirse de su pecado. Ahí está la diferencia. Ahí estaba la diferencia. Ustedes no son capaces de saber lo peligroso que es usted hablar con alguien que finja hacer algo pero no lo es. Eso es peligroso. Pero qué lindo es andar con alguien que, aunque es débil, él reconoce que falla, reconoce que tiene errores. De esa manera Dios puede trabajar. Entonces él le dice: a ustedes yo les voy a dar una señal. La señal que le viene a ustedes como la del tiempo de Jonás. Y él le dice: ahora comparen. Nínive eran malos, homicidas. Pero cuando Nínive oyó la voz de Dios, tuvo la capacidad de arrepentirse. El problema es que ustedes hablan de Dios, pero ustedes tienen una genética mala. Su genética, su descendencia, aleluya, su simiente es mala. O sea, todo lo que ustedes hagan es malo, hermano. Le estaba diciendo el Señor. ¿Pero por qué? Por la forma como estaban actuando.
Dice: la reina del sur se va a levantar en juicio contra esta generación. Le voy a decir algo: cada uno de nosotros no va a tener excusa. Que un día, gente que creíamos que no eran, cuando ya todo Dios lo permita, un día se levanten y digan: ahí está, míralo, ese hombre tuvo una conversión en su corazón tan pura, tan anegada, tan consagrada. ¿Qué hacemos? Sacamos excusas de lo que hacemos, le buscamos un pero a lo que Dios está diciendo que no hagamos, y así es difícil. Eso está bien, antes está bien, pero se supone que si hemos nacido en lugares secos, son los ambientes físicos que desde el mundo espiritual crean los demonios. Por eso hay territorios que el diablo reclama. Y cuando te hablo de territorio, no te hablo solo de cosas físicas. Los demonios lo que hacen es reflejar el entorno espiritual en lo físico. Es ahí donde podemos entender que aún la casa física de un cristiano, por más humilde que viva, tiene que reflejar una limpieza. Porque aún esto puede ser una puerta para que cuando el demonio sale, él va por lugares secos. Hay lugares secos. Nosotros como hombres de Dios sentimos los lugares secos. Yo podría decir, siempre esta entrada da la capacidad cuando conocemos a Dios. Y la manera de vencerlo es tomando decisiones. Porque Él va a tomar decisiones en áreas. Y mientras no las tomemos, ahí, ¿me está escuchando? Tú te das cuenta que hay cosas que pasan de mamá a hija, de hija a luego al hijo de la hija y al nieto de la mamá. Pasa ese patrón. Ahora, eso pasa sin Cristo, pero luego dice el que es nacido. Lo que me impacta es que pueda pasar todavía. Y pasa, claro que pasa. Yo conozco, yo siempre llevo años luchando, porque yo conozco el patrón genético desde el punto de vista espiritual, donde a mí me toca luchar. Amén. Pero para yo poder vencer, yo necesito tomar decisiones. Yo no necesito, aleluya, tratar de justificarlo, porque entonces voy a estar ahí y me podría convertir no en un buen cristiano, sino en un mal cristiano. Mire, hay personas que vienen de genética donde todos se casan y fracasan. Se casan y fracasan. Y luego se convirtieron a Cristo y ese mismo patrón siguió en el cristiano. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Porque quizá había algo que se asoció a esa genética que este hombre de Dios no reconoció, ni entendió, ni trabajó para luchar con eso. Usted y yo sabemos de dónde venimos. Y yo creo que luchamos con eso. No sé si usted, pero yo lucho con eso. Es cuando se cumple que Él viene a la casa de donde salió, conforme a lo que fuiste. No es que ya lo eres, ya no le pertenece, pero Él dice: voy a volver porque yo sé de qué piedra de molino fue arrancado a este hombre, para ver si el hombre lo halló débil y vuelve a caer en lo mismo. Y ahí es donde Juan dice: el que es nacido de Dios, el que nació de Dios, el que su genética ahora está libre de maldiciones, aleluya, ya no va a practicar lo mismo. Amén. Ya no, porque ese hombre se dedicó a trabajar en áreas espirituales. Y él anda por lugares secos, porque cuando no teníamos a Dios, nuestra vida estaba vacía, seca. Es ahí porque aún la espiritualidad se refleja en la condición de un cristiano. A veces los espíritus no es que ya tú estás cautivo, pero la influencia de ellos es que tu vida se comienza a secar. Existe cautividad y existe influencia espiritual. Cuando tu oído es susurrado por conversaciones que no están bien, te pueden estar influenciando espíritus. Por eso dice que las malas conversaciones, dile al que está a tu lado: cuidado con lo que oye y con lo que guardas cuando oyes. Es peligroso y no conviene, porque
Los espíritus crean un ambiente desde el entorno físico hasta el entorno espiritual. Y una de esas capacidades de ellos es la sequedad. Lugares secos son los lugares desolados, destruidos, con mal olor, llenos de basura. Pero en lo espiritual también son los ambientes espirituales. Dentro de una persona se comienza a secar. Usted no se ha dado cuenta que cuando hay gente con la que usted siente que no puede hablar, su vida espiritual se afecta. Cuando yo comencé a buscar de Dios, yo me comencé a dar cuenta de eso. Y no es que yo aborrezco a nadie, pero yo dije, no me conviene, porque yo siento que cada vez que hablo con él me habla mal de alguien, y luego yo como que termino con rabia y me está. Yo en un momento y me dije, no. Yo aún siendo pastor, hay lugares donde yo dije, no, aquí no me conviene, porque lo que yo oiga puede estar afectando mi vida espiritual sin darme cuenta. Él anda por lugares secos. Por eso algunos, una apática manera de orar. Llegamos a una apática manera de adorar. Lo que hay en nosotros refleja nuestra espiritual. No te estoy diciendo que estás cautivo, pero pueden haber influencias que te están secando, están drenando tu vida espiritual. Que ellos generan sequedad. Cuando tú comiences a notar que hay cosas que tú sientes que desde que están haciendo contacto con tu vida a través de personas, están cambiando tu espiritualidad, tú tienes que preocuparte, analiza, sé inteligente. Esto no viene de Dios. Si tú te conectas con alguien que esa persona lo que te ha empujado es a orar más y a confiarte más y a ayunar más, y cada vez que te habla, esa persona te habla de fe, te habla de orar, te habla de levantarte. Eso es una conexión divina. Eso te lleva a buscar más a Dios. Amén. Pero si tú hablas con alguien que cuando lo que habla parece que expulsara veneno, no te conviene. Puede que el enemigo esté usando eso para influenciarte y secar áreas de tu vida espiritual. Sí. Cuando David, dice la Biblia que David estaba en la cueva y que la boca de los que hablaban eran como llama de fuego y como rugido de león. Esa gente estaba amargada, estaba endeudada, pero era un antes. O sea, eran gente que no, Dios lo iba a hacer. Lo que me sorprende es que tú estés entre mí, en medio de gente que ya es el después. Ya se supone que nacieron en Dios, pero todavía sean como leones que cuando hablan rugen así. Pero no rugen de la gloria, sino que rugen que tú dices, wow, no puede estar hablando esto. No puede estar. Tú dices, no me conviene esto. Me va a secar mi vida espiritual. Él anda por lugares secos. Por eso, cuando nuestra vida espiritual se comienza a secar, es porque hay algo que nos está influenciando. La pregunta que yo le hago a los que estamos aquí es: ¿cómo está tu vida espiritual actualmente? Por esta enseñanza puedes deducir que si tu vida espiritual se ha venido secando, es porque algo te ha influenciado. A mí me ha tocado reconocerlo un montón de veces para no poder ser derrotado. Porque el problema es que no reconozca, entonces va a ser derrotado. Porque ya después no va a venir la gana de no orar y de no adorar, sino que luego va a venir la gana de practicar lo que no está bien y que parezca normal. Y esa es la manera como el enemigo va trabajando. Y ahí es donde el apóstol Juan demarca los que son nacidos de Dios y los que son del diablo. De que los hay, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Pero yo sé que yo le estoy hablando a puro hijo de Dios, que tienen temor de Dios, que aman a Dios, que quieren hacer las cosas para Dios como Dios le dijo que la hiciera. Correcto, aleluya. Reconocer cuando hay que reconocer que fallamos, reconocer cuando hay que reconocer que nos equivocamos, porque somos hombres sujetos a debilidades. Eso es muy diferente. Aleluya. Mire, cuando Satanás acomoda una pieza en el corazón de un hombre, es difícil de convencerlo a menos que Dios intervenga. Es difícil.
convencerlo. Por eso hay casos donde tú dices que actúe Dios. Porque cuando acomodó la pieza, por más que tú lo hagas, nada. Miraba una frase en estos días que decía esta frase de un hombre de Dios, que cuando tu líder todo el tiempo te está aconsejando y te está diciendo haz lo bueno, suelta esto, es porque todavía hay la oportunidad de que tú puedas ser alguien. Pero cuando ya desisten, es porque entonces estará esa realidad de que no hay nada que hacer. El líder vio que no hay nada que hacer. Por eso cada exhortación, cada corrección, aunque parezca fuerte, será la dirección de Dios para no caer en lo que Dios quiere, no quiere que caigamos, que nos hace daño. Amén. Por eso dice que cuando el espíritu inmundo sale del cuerpo, él salió y él anda por lugares secos y él crea lugares secos. Esto es una muestra de que los demonios necesitan un cuerpo para actuar. ¿Lo sabía usted? Los demonios necesitan un cuerpo para actuar. Ellos saben que tienen que interactuar con hombres, pero lo pueden hacer a través de entrando a un cuerpo. Amén. O sea que la mentira es puede ser una influencia, una cautividad demoníaca. Jesucristo dijo: y viene Satanás, y Satanás es padre de mentira. ¿Cuántas veces, a veces sin temor de Dios, las personas mienten con naturalidad? Vas a mentir para salir de un problema, pero en el mundo espiritual, ¿sabes qué pasa? Ya yo lo prediqué hace años. Tú tienes legalidad, le estás dando legalidad al demonio. Legalidad le estás dando. Puede que en la tierra salí bien. Yo tengo una parla tremenda. Pero en el mundo espiritual, en tu genética hay legalidad. Por lo tanto, el diablo va a hacer lo que quiera. Satanás va a hacer lo que quiera. Te levantas y reprendes al diablo en la cocina, en el cuarto, en el baño, pero mañana le estás dando legalidad. Lo estás trayendo. Satanás no puede tener legalidad ya en nuestra vida cuando hemos nacido de Dios. ¿Me está escuchando? Por eso una de las armas fundamentales para estar legal con Dios y no darle legalidad al diablo es el temor a Dios. Porque el temor a Dios te hace reconocer cuando falla. El temor a Dios no te hace ocultar. El temor a Dios no te hace mentir para tratar de salir bien. El temor a Dios te hace trabajar sin máscara. Tú eres como eres. Amén. Por eso es que los espíritus necesitan cuerpos para hacer puntos de contacto. Yo se lo he dicho a muchas personas que lo he aconsejado. Hay gente que tiene demasiada influencia espiritual. Si tú no estás bien, ellos van a hacer una influencia negativa para ti. Hay gente que tiene espíritus dominantes. No se ha dado cuenta. Lo vamos a ver también en el mundo. Hay gente, muchachos, que tú dices: ¿cómo todo el mundo sigue a ese muchacho? Porque él tiene un demonio dominante. Y tú ves que ese muchacho mueve y todo el mundo se mueve. ¿Por qué? Eso es antes, o sea, sin Cristo. Y es normal. Pero en Cristo, el enemigo dice: bueno, yo necesito hacer punto de contacto en esta iglesia. Y tengo que tomar a alguien. Vamos a mirar la genética. Este viene por aquí. Su raíz por la astucia. Vamos a tomarlo con la astucia. Y ese hombre tiene las 30,000 puertas de legalidad abiertas. Satanás va y viene. Él dice: volveré a mi casa de donde la haya desocupada, adornada y barrida. La casa puede... Aleluya. Venimos a adorar, venimos a sentir la presencia de Dios, para no estar vacíos, sino para estar llenos de la presencia de Dios. El diablo dice: tengo que buscar el punto de contacto. Y hay espíritu dominante
de cuento. Esa persona siempre está metida en lo mismo, porque son espíritus dominantes. Tienen la capacidad de dominar al que sea. El hombre de Dios, si no discierne, cuide su boca, cuide su manera de hablar y cuidemos nuestra manera de pensar. Y lo que Dios me decía mientras yo iba en el autobús es: hijo, mi pueblo se ha olvidado de que la guerra es espiritual. ¿Y qué es la espiritualidad? Dile al que está a tu lado: no vive solo en un mundo físico. Antes del físico estaba el espiritual, y es el que influencia el físico. Entonces la espiritualidad precisamente es poder tener, aunque somos hombres, poder sentirte todo el día mal. Preocúpate cuando no te sientas mal cuando falle. Usted no ve que a veces uno puede. La pregunta es cuando Él te dice, no te dice: ah, no, Dios, esas son cosas que uno habla. Preocúpese. Cuando hay una desconexión de la espiritualidad, entonces somos cuerpos caminantes desconectados de lo espiritual, y es peligroso. La pregunta es: ¿habrá cuerpos caminantes desconectados de lo espiritual dentro de la iglesia? Muchas veces pasa eso. Hace rato estamos desenchuflados. Hace rato la espiritualidad se fue. Nada es malo. Nada ya contrista el Espíritu de Dios. Es normal. Aleluya. Alguien decía: el mundo está diciendo que la tolerancia es buena, pero cuando la tolerancia se disfraza de crimen es peligroso. No lo digo yo, lo dijo un hombre de Dios. Me gustó. La tolerancia es buena, pero cuando la tolerancia se disfraza de crimen es peligrosa. Te lo voy a explicar. Como dijo un pastor, ya murió, dijo: en esta iglesia se llamó lo que no hay es sinvergüenzura. O sea, cuando la gente dice: para que me pueda mostrar el amor de Dios tienen que tolerarme mi pecado. Cuando la tolerancia se disfraza de tolerancia, cuando la tolerancia se disfraza de eso, es un crimen, porque te están haciendo un daño. ¿Me está escuchando? La tolerancia me dice a mí que yo debo tolerar a un hombre con sus debilidades, con sus errores, ayudarlo, pero nunca puedo tolerar el pecado. Si hay pecado hay que corregirlo. ¿Me está escuchando? Ahora, el agua dulce es agua dulce, y el agua salada es agua salada. El agua limpia es agua limpia, y el agua sucia es agua sucia. Aleluya. Y cuando la gente dice hay que tolerar, y si a mí me parece que esto ya no es malo, no va a ser malo, yo lo voy a seguir practicando, yo me siento bien así, claro, porque hace rato la persona está desconectado de la espiritualidad de Dios. Hace rato se le desconectó el bombillo, hace rato le desconectaron el enchufle, hace rato él dejó de ver lo espiritual, y ahora todo puede acomodarse a como él piense. No es como yo pienso, no es como a mí me parece, es como Dios dice, es como su palabra dice. ¿Me está escuchando? Y si entonces yo te diría, entonces usted podría tomar agua de alcantarilla, porque es agua, y aunque sea agua, es agua sucia. ¿Me está escuchando? Eso no es mío, eso lo dijo un hombre de Dios. Aunque es agua sucia. Así pasa con el pecado. El pecado es pecado, lo malo es malo, y no lo va a tolerar la Biblia. Es malo, mejor es reconocerlo. Mejor es reconocerlo. Sencillo. Me fallé, me desanimé, me enfrié, lo reconozco, pero no voy a tolerar, no voy a justificarlo. Tengo que volverme espiritual. Amén. Él toca la casa y dice: yo voy a entrar a la casa de donde salí. Voy a ver para ver si hay la cabida, la legalidad, si el derecho legal está ahí. Debe darnos miedo como cristianos de ver lo que a Dios no le agrada. Debe darnos miedo de hablar lo que a Dios no le agrada. Debe darnos temor de oír lo que a Dios no quiere que oigamos. Cuando yo a veces estoy viendo el Facebook y salen mujeres raras ahí porque la mandan, a mí me entra un miedo, y ahí hay una crucecita, ya aprendí, la quito. Porque a veces te entra la tentación de abrirla, y si la abres, bueno, no te voy a decir que no eres de Dios, pero debes tener miedo y temor cuando la abriste y decir: perdóname, Padre. La pregunta es si la abre, y dice: no, normal, es que estoy en mi etapa de hormona, y eso está bien, papá, tú conoces mis debilidades. Estás ignorando lo espiritual. Y el diablo dice: este hombre
tengo derecho legal sobre él. Te acuestas a dormir y vienen los espíritus incubos y te atacan en la mente y tienes sueños que no tienes que tener. Cuando te pones a ver en Netflix películas o cosas que muestran imágenes fuertes, cuando ves las novelas disfrazadas de la tolerancia de pecado, cuando te pones a ver esas novelas disfrazadas de la tolerancia, porque yo estaba en una casa un día y habían unas jovencitas, wow, y yo me puse ahí como que a ver, y me puse a ver la novela para ver qué era. Increíble, escenas de pasiones terribles, pleno 3 de la tarde, y las muchachas se sabían el programa de pe a pa. Una dijo: yo me lo estoy viendo adelantado en otro canal. Es el pecado que supuestamente se tolera, y eso le da un derecho legal al diablo. Por eso la persona activa en la inmoralidad, activa en la perversidad, porque cada vez que hayan áreas es porque está habiendo derecho legal. Amén. Por eso Jesucristo dijo: ahí viene el príncipe de este mundo, que era Satanás, y él nada tiene que ver en mí. ¿Sabe qué dijo Cristo? No tiene legalidad sobre mí, no tiene autoridad sobre mí. Qué lindo es poder parar y decir esto: no tiene poder y autoridad sobre mí. ¿Sabe? Cuando nos iramos, nuestra boca está siendo un creador de entornos. Por eso dice: airaos pero no pequéis. Que yo me puedo airar, pero debo cuidar mi boca. Pero cuando la ira se convierte en pecado, cuando tu boca se vuelve maldiciente, cuando decimos palabras que no tenemos que decir, y cuando comenzamos a crear ambientes y entornos, cuando nuestra boca comienza a hablar, cuando nuestra boca comienza a hablar y hablar, tú estás creando legalidad del enemigo en tu vida, estás creando legalidad del enemigo en tu casa. Sí, es verdad. Por eso, ¿por qué Jesús llegó a decir estas palabras? Porque ellos decían que Jesús echaba fuera a los demonios por Belcebú. Tuvieron la capacidad de decir que Jesús estaba endemoniado. A mí no me sorprende que quizá alguien un día hable que tú estás endemoniado porque tú quieres hacer la voluntad de Dios. No te sorprenda eso. Si en el árbol verde hicieron estas cosas, ¿qué no harán en el seco? No te sorprenda cuando alguien te diga que tú no eres de Dios, porque tú tratas de hacer lo que Dios dijo que hiciera. Y es que estamos en el tiempo donde a lo bueno se le está llamando malo y a lo malo se le está llamando bueno, porque se le está dando derecho legal al enemigo, y el enemigo anda haciendo lo que quiere, anda abriendo portillo en lo que quiere. Amén. Entonces ellos llegaron a la capacidad de decir que Jesús tenía demonios, que lo que había hecho lo había hecho por Belcebú, el príncipe de los demonios. Wow. Qué falta de respeto. Entonces él le dice: bueno, yo le voy a explicar en el mundo espiritual. Cuando el espíritu inmundo sale del cuerpo, él toma consigo otros 7 espíritus peores, y él entra y mora allí, y el postrero estado de la persona viene a ser peor. Mire lo que dice al final, Mateo 12, versículo 46. Así acontecerá ¿a quién? A esta mala. O sea, Jesús le dice: así le va a acontecer a ustedes de generación mala, genética mala, genética influenciada. La gente o nosotros tenemos miedo a todo. Miedo a perder la economía, miedo a no tener ropa, miedo a no tener plata. Pero la gente no tiene miedo a pecar contra Dios, o no tiene miedo a perder la presencia de Dios. Hay que tener temor a perder la presencia de Dios. Amén. Hay que preocuparse por la presencia de Dios. Hay que preocuparse porque Dios tiene nuestras vidas. Por eso es que Juan dice: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel
que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Cómo dice? Todo aquel que peca no la ha visto. Pastor, pero ya te lo dije, más abajo habla el contexto de esta cita. Todo el que practica el pecado es del diablo. Cuando la práctica se vuelve natural, estamos en peligro. ¿Me está escuchando? Cuando practicamos el pecado, practicamos la mentira, practicamos lo malo, es un peligro. Amén. Por eso dice, el que practica el pecado, en el versículo 8, el que practica el pecado, epístola de Juan, primera epístola de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca ¿desde cuándo? Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahí te lo pone. Dice, el que practica el pecado es del diablo, pero el Hijo de Dios apareció para deshacer esas obras. O sea que cuando llega Cristo a nuestra vida, esas obras se deshacen. Ya te lo dije, una cosa es que pequemos porque nos fallamos, otra cosa es practicar el pecado. Que lo malo sea una naturalidad en mi vida. Sea normal mentir, sea normal hacer lo malo, sea normal destruir, sea normal hacer cualquier cosa, hablar mal de alguien. Ahí está el peligro. ¿Me está escuchando? Porque puede que nuestra simiente o nuestra genética está asociada a patrones espirituales de las tinieblas que nos tienen en esa área. Por eso dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente, ¿cómo dice? La simiente, aquí cambia la cosa. Se rompió lo pasado y comienza un después. Ahora está la simiente de Dios. Ese hombre es espiritual. No es perfecto, porque el único perfecto es Dios. Porque la Biblia dice, el que dice que no ha pecado hace mentiroso a Dios. Y usted dirá, estos textos que se contrarían. No, entiende el contexto. El que practica el pecado. La Biblia no está diciendo el que el que practica. La práctica es muy diferente a tú poder fallar de repente, pecar sin querer, pecar hasta queriendo, pero reconocer que fallaste. A que cuando la persona lo está haciendo y es normal, es normal, y es normal, y es normal, y es normal, y es normal. Porque ahora en nosotros está la simiente de Dios. Y por eso compara a Caín y Abel, las obras del corazón. El versículo 14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo? ¿Está leyendo conmigo? Dice, en que nos amamos. Oye, y usted sabe a veces que esto es común, que la gente no se guste entre ellos mismos. Pero estamos como que quitando este filtro. Está bien antes, es sin Cristo. Está bien. Está bien, es normal, porque ellos tienen que ser tratados por Dios, los que son de Dios. Lo que a mí no me parece normal es que yo esté en Cristo y dice, en esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo lo sabemos? ¿En que qué? En que nos qué, los unos a los otros. Ahora, ¿qué más sigue diciendo? El que no ama a su hermano, yo no lo digo yo lo tengo que amar a usted. Con debilidades, con errores, con carácter, lo tengo que amar. Usted me tiene que amar a mí. Yo tengo que amar a mi vecino con errores, con carácter, que el diablo lo use porque él no conoce a Cristo y me ponga la basura en la puerta. Yo no me puedo poner con él, que ponga la bulla. Yo tengo que orar. Aleluya. Él no lo conoce, yo lo conozco. Amén. Pero ahora vamos a Dios. Yo tengo que amar a mi hermano, así mi hermano tenga el carácter más fuerte. ¿Me está escuchando? Yo no lo puedo aborrecer. Yo no puedo decir, hola hermano, ¿cómo está? Dios te bendiga, y le regalo una sonrisa. Pero cuando me voy a la espalda, mi corazón está airado con él. Y Dios está viendo eso. El hermano no lo vio, yo no lo vi, pero Dios sí lo está viendo. Y dice, en esto hemos conocido que hemos nacido de nuevo, en que nos amemos, aleluya, en que nos amemos. Pero mire lo que dice el 15. Todo aquel que aborrece a quién, a su hermano, es homicida, y sabe que ningún homicida tiene vida eterna
y permanece en él. O sea, yo no lo digo la magnitud de este texto, porque ya por allá él coloca el ejemplo, no como Caín, que era del maligno, porque sus obras, todo sale ¿de dónde? ¿De dónde? Del corazón. Dígale al que está a su lado, tenemos que perdonar. La gente le cuesta perdonar, pero hay poder en el perdón. Si usted y yo estamos viviendo una vida oculta de resentimiento y disimulamos estar bien, pero tenemos cosas contra personas, el perdón tiene poder. Mientras no haya perdón, hay derecho legal y se van a ir acumulando más cosas. Por eso Hebreo dice, no sea que haya una raíz de amargura. Ya después no es rabia, sino amargura contra una persona. No la puedo ver porque se me daña el día. Y Dios dice de repente, voy a permitir que parezca en el camino para ver si hago algo. Y aparece la persona en tu camino y tú mejor te desvías. Amén. Y la Biblia me dice a mí, el que aborrece a su hermano es que es homicida. Y sabe que ningún homicida tiene vida. Pero ¿por qué la Biblia lo califica así? Porque el homicidio primero se premedita en el corazón, no afuera. O sea, en el mundo espiritual, en el cielo, el tú aborrecer a alguien, no lo digo yo, lo dice la Biblia, te hace homicida. Aquí tienes que matar. Por eso es que la gracia es más rígida todavía que la ley, porque dice, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró. Yo adultero cuando yo miro a alguien, nada más, ya estoy adulterando. En el mundo espiritual estoy adulterando, en el cielo estoy adulterando, nada más con eso. En la ley tenía que tocar, en la gracia, con mirarla con la intención, porque todo va en la intención del corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? Amén. En esto hemos conocido, 16, el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por lo quien. Este texto sí es bonito. Este texto sí es una belleza. ¿Lo está leyendo conmigo? De pronto usted dice cosas del pastor Janes. No, a mí me gusta predicar por la Biblia. Todo por la Biblia. Que se meta en lío la Biblia, no yo, porque estoy hablando lo que dice la Biblia. Ella sabe cómo salirse porque ella es perfecta. Entonces aquí dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso por su vida también por nosotros. Debemos poner nuestra vida ¿por quién? ¿Por quién? ¿Por qué poner nuestra vida por los hermanos? Es amarnos, es ayudarnos los unos. Eso impide que Satanás entre. No le da legalidad al diablo, no le da legalidad al maligno, a Satanás, en ningún momento. Por eso Jesús dijo, al que te obligue a llegar una carga por 1 milla, llévale por 2 millas. A quien te maldiga, bendícelo. Mateo 4, 41 y 44. Quien no maldijo cuando a él lo maldijeron, ese fue Jesús. Ese es el ejemplo que Él nos dejó. Y ese es el ejemplo que debemos tomar de lo que Él dijo que hiciéramos. En que un hermano ponga la vida por su hermano. ¿Qué hará usted si usted llega a encontrar a alguien hablando mal de su hermano? ¿Lo aplaude o lo corrige? No lo aplauda porque está participando del pecado. Corríjalo. Y si se molesta con usted, se molesta con Dios. Amén. Si se molesta con usted, bueno, ese hombre está dándole derecho legal al enemigo, y el que aborrece a un hermano es homicida. Por eso la oración y el perdón son gemelos. No viven, anótelo ahí. La oración y el perdón son gemelos, no viven separados. Si no hay perdón, no puede haber comunión en la oración.
Podemos orar bonito, podemos ayunar bonito. No hay comunión. Porque la oración dice, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que no. ¿Cómo dice? Perdonamos a los que no. Y yo veo al hermano y yo lo veo, pero yo lo saludo, pero no me pasa. Él y yo no podemos estar revueltos. Somos como el aceite y el agua. Somos como la pintura de aceite y el agua. No podemos estar juntos. No me conecto con él, pero siquiera ámalo. Amén. Siquiera ámalo, porque puede ser que le estemos dando derecho legal a las tinieblas en áreas de nuestra vida. Amén. El perdón es lo más importante en la iglesia. Por falta de perdón, muchos han decidido mejor que su vida se destruya. ¿Sabía usted? Por falta de perdón, muchos mejor prefirieron tomar decisiones que lo destruyan. Reconocer. Mejor su orgullo pudo más y lo mandó al abismo. Su orgullo y su ego pudieron más que decir, voy a reconocer. Voy a mirar la cara de mi hermano, de mi hermana, y le voy a decir, ¿sabe? Le voy a decir algo. Yo no gustaba de usted, pero hoy sí gusto de usted. Pero no en enamoramiento, no, sino en que yo no quería hablar con usted porque yo creía que usted era esto. Yo creo que ahí se rompen cadenas. Dice la Biblia que el perdón cubre multitud de pecados. Pero a veces nos cuesta, decimos, mejor no, déjalo guardado ahí. Yo disimulo, yo la saludo y vive disimulando, pero hay algo ahí. Y eso nos hace homicida. Dice, ahí viene, vamos. Eso nos hace homicida en el mundo espiritual. En esto conocemos que hemos conocido el amor, en que pongamos la vida por nuestros hermanos. Ese es el principio que Dios nos enseña. Amén. Póngase de pie en esta noche. Padre, te damos gracias, Dios, por tu palabra, Señor Jesús. Gracias, Dios de los cielos, porque tu palabra es la que es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, Padre celestial. Padre, glorifícate cada día y manifiéstate en nuestros corazones. Sana toda herida, todo lo que sea puerta abierta para el enemigo en nuestra vista espiritual, derríbalo. Si tenemos que perdonar, ayúdanos, pero guarda nuestro corazón de aborrecer a un hermano, Dios. Guarda nuestra vida. Como dijo el salmista, examínanos, oh Dios. Pruébanos y conoce nuestros pensamientos, Padre bendito. Y ve si hay en nuestra vida camino de perversidad y guíanos al camino eterno. Examínanos, muéstranos en sueño, en revelación lo que no te agrada, que creemos que está bien. Corrígenos, muéstranos, Espíritu de Dios. Tú eres el que lo puedes hacer. En esta noche levantamos nuestras manos aún para pedirte que tengamos conexión a lo espiritual con tu presencia. Si hemos ignorado muchas cosas y esto está haciendo que nuestra vida se comience a secar y que el pecado tenga legalidad cada vez más fuerte sobre nosotros, ayúdanos, Padre. Hoy te pedimos que nos des discernimiento de espíritu para discernir cada área donde no hemos dado cuenta que se ha abierto portillo y legalidad, tiniebla en nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesús, con todo el corazón te lo pedimos, Padre celestial. En esta noche te lo clamamos, oh bendito Rey de la gloria. Aquí estamos delante de ti en esta noche, Padre. Quita, Dios mío, lo que no te agrada de nosotros, que tú sabes que estamos luchando.
Tú sabes de qué genética venimos. Y tú sabes cuánta área hay que de repente hay tiempos en que son más fuertes los ataques. Eso pasa todo. Porque el enemigo dice: volveré a mi casa de donde salí. Y él comienza a bombardear en esas áreas. A todos nos pasa eso. Hay que trabajar ahí. Porque va a aleluya, vamos a vencer. Y cuando venga, él no va a tener la capacidad ni derecho legal, porque hay un corazón íntegro que ha nacido de nuevo, que ha nacido en Dios, que dice: mi corazón está para amar, mi corazón está para poner la vida por mi prójimo, para ayudar al necesitado. Mi corazón está para amar. Aleluya. Dile al Padre: guarda mi corazón, guarda de oír lo que yo no tenga que escuchar. Señor, guarda mi vista de ver lo que yo no tenga que ver. Dígale: aquí está mi corazón. Toda obra que no está bien, dame discernimiento. Llévame a lo profundo de mi corazón. Señor, muéstrame lo que hay en lo profundo de mi corazón, que yo no me he dado cuenta que están mal. Dame la guía. Discierne, Padre. ¿Quién podrá reconocer sus propios errores? Dijo el salmista: líbrame de los que me son ocultos. El salmista estaba diciendo: es que hay momentos en que nos cuesta reconocer los errores, nos cuesta ver en lo que estamos mal, porque a veces cuando estamos mal en algo, lo que menos lo vemos somos la persona que estamos en esa área. Nos cuesta verlo. Todo el mundo lo ve menos nosotros, y a veces creemos que estamos bien. Eso fue lo que dijo el salmista cuando dijo: examíname, oh Jehová. Y cuando dijo: ¿quién podrá reconocer sus errores? Él dijo: a veces nos cuesta. Líbrame de los que me son ocultos. Él dijo: muéstrame lo que está mal en mí, que yo no me he dado cuenta. Aleluya, porque quiero hacer tu voluntad, Padre Celestial. Gracias, Padre. Gracias, bendito Rey de Gloria. Oh, gracias, Dios de los cielos. Dele gracias. Dele gracias. Dele gracias.